mujeres encabezan la semana de cine polaco. Les tenemos los pormenores de este encuentro cinematográfico desde el mar Báltico. Y conoceremos al ganador del premio Pritzker, el premio más importante de arquitectura que existe en el mundo. Rafa, tenemos mucha información, muchos contenidos en esta hora cultural de la televisión mexicana. ¡Qué alegría estar con ustedes! Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y nos vamos de inmediato a la información. El eterno aspirante al Nobel tiene un nuevo galardón en su palmarés. Importantísimo, es considerado un autor de culto, ha sido traducido a más de 40 idiomas. Haruki Murakami fue reconocido con el premio Princesa de Asturias de las Letras. La espera para un recurrente candidato a premios de literatura como el Nobel terminó hoy. El escritor japonés Haruki Murakami se hizo acreedor al Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Al escritor nacido en Tokio, la distinción le llega a los 74 años. Renuente al ojo mediático, las obras de Murakami han sido objeto de reconocimiento o rechazo en el mundo. Mauricio Montiel Figueiras habla de la particular pluma del autor de Tokyo Blues. Muy reconocible por el estilo. Murakami ha patentado una forma de escritura que oscila entre el realismo o lo realista, llamémosle así, y lo metafísico o fantástico, que me parece pues digna de ser tomada en cuenta. Olvidémonos para los reconocimientos, que esos vienen después de entregar buenas obras, para la buena lectura y para la buena literatura. No obstante, la fama de Haruki Murakami ha quedado refrendada una vez más el pasado mes de abril, cuando las librerías de Tokio comenzaron a vender su más reciente libro, La ciudad y sus muros inciertos, a cientos de lectores congregados a la medianoche. ¿Cómo explicar el éxito del escritor, particularmente entre las jóvenes generaciones? La mayoría de sus personajes son jóvenes, justamente, ¿no? Ahora se me ocurren los protagonistas de dos de sus novelas principales y que tienen muchos puntos en común, que son Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de 1994, y Kafka en la orilla, de 2002. Los protagonistas de ambos novelas son jóvenes. El de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo es un treintañero y el de Kafka en la orilla es un quinceañero. Entonces, ese contacto, digamos, esa cercanía con la juventud de lectora se da por el contacto, desde mi punto de vista, con la juventud protagónica. Mauricio Montiel define la literatura de Murakami no como la de un autor light, sino como el trabajo denso y oscuro de un elusivo creador que también abreva de la mitología japonesa. Más allá del encono que desata entre sus detractores y de la cercanía con Occidente, representada en su trabajo de traducción de escritores como Scott Fitzgerald, Raymond Carver y John Cheever. Y por otro lado también por mantenerse como a la mitad del hemisferio occidental y del hemisferio oriental, ¿sí? Sabemos que Haruki Murakami vivió varios años en Estados Unidos y que de ahí se decantó pues un gusto por la literatura específicamente estadounidense, pero anglosajona, yo diría. En general, Murakami después ha sido traductor de varios autores estadounidenses muy importantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya Mauricio Montiel Figueras hizo algunas menciones que son recomendaciones ineludibles. Yo justamente estaba leyendo Hombres sin mujeres, un libro de cuentos. Para quienes nos gusta el cuento, la verdad es que son historias deliciosas, muy disfrutables. Adquiéranlo y pues disfruten de la obra de Murakami. Y seguimos hablando, pero de poesía, Rafa. En efecto, la poesía fue vocación y vida de este personaje a quien recordaron, me refiero a Antonio del Toro. Por años, Antonio del Toro se dedicó a la docencia, a compartir con generaciones de escritores su pasión por la poesía. Esos alumnos se reunieron para rendirle un homenaje al maestro que recientemente falleció. Él nos leía siempre en cada sesión, empezaba leyéndonos un poema que a él, en el que él estuviera pensando, que le gustara mucho, y justo traje uno de esos poemas para hablar de cómo hay poetas que leo siempre en su voz, porque lo leí primero con él.
En la Casa Universitaria del Libro se reunieron Pablo Molinet, Cristian Peña, Javier Peñalosa y Claudia Berrueto. Esta última destacó los ensayos que dejó Antonio del Toro. Son divinos. Hay un libro que yo particularmente dedico unas horas de lectura en mis cumpleaños a releer ese libro, que es el de Favores Recibidos. Es un gran libro de ensayos, es divertido, es entrañable, es melancólico, es muy serio, en fin, reúne todas las cualidades que Antonio tenía, su gran virtud como ensayista. Todos los asistentes coincidieron en que se tiene que leer más a Antonio del Toro, ya que su obra poética aún está en espera de los lectores. Yo pienso que es un buen principio entrar por el libro que ganó el Aguascalientes, Balanza de Sombras, que es un libro fantástico con varias secciones y también varios estilos dentro del mismo libro, ¿no? También a mí me gustan mucho Los árboles que poblarán el Ártico y El Quieto. Sus últimos libros, curiosamente, son los que más me fascinan. Y bueno, él podía hablar de una almohada, de un zapato abandonado en medio de una tragedia, y podía hablar de una barranca, y podía hablar de Dios. En fin, su poesía es muy variada. Hay poemas de desasosiego, hay poemas de total comunión con la especie humana, hay poemas que son una declaración total a la vida animal, a los animales. Antonio amaba la naturaleza. Noticias 22, Alberto Aranda. Y Tabasco es el punto de encuentro de las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Ya arrancó la Asamblea 35 de la red. Y por cierto, ahí las inteligencias artificiales y la participación del público han sido el foco de atención. Debido a la importancia que tiene la aparición de la inteligencia artificial y el proceso continuo de la digitalización, se nos ocurrió iniciar un debate con todas y todos ustedes, que plantee los desafíos a los que nos enfrentamos, porque la digitalización y la inteligencia artificial son fenómenos en constante evolución, que requieren de equilibrios para garantizar la protección de los derechos individuales. Por eso queremos conversar con todas y todos ustedes, para debatir juntos hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos como medios de comunicación. Analizamos la forma en que la información se produce, distribuye y consume, cómo es la interactividad y la participación del público en los ámbitos digitales y cómo vamos a enfrentar la propagación de noticias falsas y la desinformación. Las raíces afrodescendientes de Colombia y México resuenan en estas jornadas. Y la música es el hilo conductor. Con charlas, conferencias, talleres y showcase, dio inicio el tercer encuentro iberoamericano de mujeres en industria musical, Comunidades en Equidad, en el Centro Cultural de España en México. Es una iniciativa, es una plataforma, es un espacio donde convergemos haciendo sinergia con la música, encontrando y generando redes relacionadas con la música. En esta edición ofrecerá actividades de mercado musical. Agregamos ruedas de negocios con distintos programadores de festivales nacionales e internacionales, de programadores de venues, programadores de radio, programadores de AIRs, ¿no? De agregadoras. Entonces, muchísima gente nos visita y esa es como la sorpresa número 1 que tuvimos, ¿no? Y después decidimos este año también hacerlo itinerante. La oferta continuará el día de mañana en la Casa del Lago y posteriormente en el Instituto de Cultura de Aguascalientes. Vamos a dar talleres de desarrollo de artistas, vamos a dar talleres de cómo girar con artistas internacionales, hacer giras internacionales
y cómo poder desarrollar la imagen de tu banda a partir de la creación de tu sencillo, de la imagen de tu disco, o sea, como la parte más visual. Este año el país invitado es Colombia. 365 días, dile reina, a la que dio la vida. Yo soy Casilda. Tenemos un taller relacionado con relaciones públicas, tenemos una charla relacionada con contratos musicales relacionados con el tema del management. Tenemos, ¿qué más? Evidentemente tenemos los showcases. Aquí participan talento de Ecuador, Colombia, México. En este juego pandémico, donde se esquiva. Este encuentro se llevará a cabo hasta el 28 de mayo. Para Noticias 22, Óscar Cortés. Y de Portugal a Jalisco. Entre música y letras se celebró el fandango de Puerto Vallarta. Con la participación del ensamble musical Fogo, representando a Portugal, país invitado, inició el fandango por la lectura Puerto Vallarta en el malecón de esa ciudad. Los fandangos por la lectura son parte de la Estrategia Nacional de Lectura y que en esta ocasión convocaron a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 60. Para crear un acercamiento con el público, Beatriz Gutiérrez Müller invitó a subir al escenario a Mario, un alumno de la escuela secundaria, para que compartiera su vivencia de la lectura. Tú lees y de repente dejas el libro y te quieres ir a escribir algo. ¿Por qué? Porque te queda te quedan las palabras pues de lo que leíste y quieres escribirlo, pero modificado, como querer mover algunas palabras con tus palabras. ¿Y lo haces con frecuencia? Soy más de escribir poemas o escribir lo que siento. Oigan. Luego, inició la sesión de lectura pública en la que los alumnos pudieron seguir textos de autores como Ángela Ortiz López, quien leyó en lengua wixárika. El cantautor David Aguilar leyó Los Paraguas, texto de Carmen Villoro, y la lengua portuguesa se escuchó con el texto de Luis de Camões en voz de Claudia Gaviño Burrows. Los paraguas fueron hechos para ser olvidados, en la butaca de un cine, en la casa de un amigo, en la oficina de un notario, en el asiento de un camión, cumplen su riguroso destino. Se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Por su parte, el Semillero Creativo de Literatura Creativa en Tonalá, Jalisco, leyó un texto de Nicolás Guillén. Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Ay, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. El fandango por la lectura concluyó con la intervención del Grupo Folclórico de Danza Municipal de Puerto Vallarta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y antes de la pausa, lamentamos informar sobre el fallecimiento del maestro Javier Álvarez Fuentes, director artístico del Festival de Música de Morelia. Su legado en el festival trasciende al programa artístico de las últimas ediciones. Javier Álvarez impulsó la creación del coloquio Miguel Bernal Jiménez en 2014 y la creación de la Sinfonieta del festival. Enviamos un abrazo fraterno a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Y con esta noticia nos vamos a una breve pausa. Volvemos. Por una ciudad más justa, Por una ciudad mejor, el respeto a nuestro voto se construye con amor. En tu pueblo, barrio, colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en quien confiar. Por una capital con justicia electoral, por una capital con justicia electoral. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. 1079-го хан Крымский Девлет-Гирей собрал великую силу и пошел на Москву. То покрыла меня королева, приют дала,
в Англии. Созывает великий царь всея Руси слуг своих на ратное дело. Так, может, ты знаешь, как поведет? Через молоди. Не сделал Господь наказанием за мои грехи. Iván el Terrible, en Series Estelares. Último episodio, sábado, 21 horas. La cuenta regresiva está en marcha. Muy pronto vamos a conocer al ganador del premio, o ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria. La UNAM y la Secretaría de Cultura Federal convocan al Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el idioma español 2023, un galardón que reconoce a aquellos autores que con su obra enriquecen el patrimonio literario de la humanidad. A más de 10 años de su creación, este galardón se envuelve de la inspiración y pasión por escribir que evocan las lecturas del gran escritor Carlos Fuentes. El Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el idioma español fue creado en 2012 y hasta ahora lo han recibido los escritores Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Eduardo Lizalde, Luis Goytisolo, Luisa Valenzuela, Diamela Eltid y Marco Glantz. El jurado que dictamina para este galardón está integrado por 5 miembros: un personaje de la Academia Mexicana de la Lengua, un creador o creadora emérita ganadora del Premio Nacional de Artes y Literatura, una personalidad del sector literario propuesta por la Secretaría de Cultura y una propuesta por la UNAM. Además de la ganadora del premio del año anterior, que en esta ocasión es Marco Glantz. El premio consta de una escultura diseñada por el artista Vicente Rojo, un diploma y el equivalente a $125,000 norteamericanos. En una mesa de prensa como la de hoy, sugerí que ya era tiempo que una mujer entrara en competencia. Y así fue. En conferencia de prensa en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario se anunciaron las bases de esta convocatoria y también se comentó que entre las obras de Carlos Fuentes próximas a reeditarse se encuentran el ensayo Cervantes o la crítica de la literatura, publicado en 1994, que será reeditado por Alfaguara en agosto. Los mexicanos le quieren, le leen y le tienen un lugar especial como el gran escritor que fue este hombre fantástico. Este premio celebra la escritura proveniente de la demarcación cultural que Carlos Fuentes llamó el Territorio de la Mancha. La convocatoria está dirigida a ministerios, secretarías de Estado e instancias gubernamentales encargadas de difundir la cultura y las artes en los países de Iberoamérica. Carlos Fuentes nos inspira a seguir abarcando nuevos territorios y a romper fronteras. La convocatoria para este premio cierra el 10 de julio y el fallo del jurado se dará a conocer el 14 de agosto. El galardón será entregado en una ceremonia que se realizará en el mes de noviembre. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Y también todos los años hace entrega del famoso Premio Internacional de Arquitectura Pritzker a un arquitecto vivo cuya obra construida demuestre una combinación de talento, visión, compromiso social y que con sus aportes haya además contribuido al enriquecimiento de la humanidad. Este 2023, el galardonado es el británico David Chipperfield. Conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente más detalles. Valentina, adelante. Saludos desde Berlín, así es, el premio internacional más importante de arquitectura ha sido otorgado este año al arquitecto londinense David Chipperfield. Sus proyectos y obras realizadas demuestran las diferentes facetas de su talento como arquitecto. No solo ha ideado y llevado a cabo grandes obras como la Galería James Simon de Berlín en el año 2018, sino que ha realizado importantes trabajos de saneamiento y renovación de importantes museos o edificios en varias partes del mundo. En 2018 se inauguró una de sus obras más importantes, la Galería James Simon de Berlín, un edificio de entrada y centro de visitantes de la Isla de los Museos que funciona como una conexión entre los museos
Pergamon y el Nuevo Museo. Su estructura blanca de pilares es una adaptación contemporánea de las columnatas que le da un sello inconfundible a esta zona emblemática de la capital alemana. En la reconstrucción en 2009 del Neues Museum o Nuevo Museo de Berlín, destruido en la Segunda Guerra Mundial, se prestó especial atención a preservar el material original con la intención de rescatar su antigua belleza, su estilo clásico y neorrenacentista. Este concepto se materializa, por ejemplo, en el vestíbulo con la gran escalera. Otra importante obra de remodelación que finalizó en 2021 fue la del gran edificio de Mies van der Rohe de la nueva Galería Nacional de Berlín, declarado un monumento histórico. Chipperfield está presente en varios países del mundo. El Museo River and Rowing fue su primer edificio realizado en su país natal. Continuó su trabajo en el extranjero con un éxito temprano por sus obras de referencia en la capital alemana. Actualmente tiene estudios en Berlín, Shanghái, Milán y Londres. El Premio Internacional Pritzker es otorgado por la Fundación Hyatt y fue creado en 1979 por el matrimonio Jay y Cindy Pritzker para honrar lo mejor en la arquitectura a nivel mundial. El premio, que suele denominarse como el Nobel de la Arquitectura, consta de $100.000 y una medalla de bronce. Desde la primera edición en 1979 a la fecha han sido premiados arquitectos como Zaha Hadid, Norman Foster, Alejandro Aravena, Frank Gehry, Renzo Piano o Rem Koolhaas, entre otros. Muchas gracias por su atención y me despido hasta la próxima con un gran saludo desde Berlín, Valentina Torrado, DW. Valentina, muchas gracias por esta aportación. Y ahora conozcamos los secretos del ser vivo que puede volverse transparente. Vamos a conocerlo. Existe un pequeño ser vivo que lleva el arte del camuflaje al siguiente nivel. Esconde sus células de sangre roja y así logra volverse casi transparente. ¿Lo conoce? Se trata de la ranita de cristal norteña, o Hyalinobatrachium fleischmanni, que se puede encontrar en el sur de México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Ecuador. La revista American Scientist reportó que la piel y los músculos de esta rana de América Central son translúcidos, por lo que sus huesos y sus órganos quedan visibles a simple vista. Pero esto no ocurre todo el tiempo. Cuando están despiertas, tiene un tinte rojizo y cuando se van a dormir, pierden todo el color y se aclaran. Un grupo de ingenieros biomédicos quisieron conocer el porqué de este sorprendente cambio y se dieron a la tarea de investigar su mecánica. Descubrieron que las ranas dormidas esconden sus glóbulos rojos en sus hígados. Con su aparato circulatorio despejado de color, pueden descansar tranquilamente en las hojas, pues sus cuerpos claros apenas si proyectan una sombra, por lo que pasan desapercibidos por sus depredadores. Los investigadores usaron microscopía fotoacústica, que rebota moléculas de ondas ultrasónicas absorbentes de luz. Así, encontraron que cuando las ranas dormían, tenían una caída del 80 al 90% de glóbulos rojos circulantes y que esas células se confinaban en el hígado. Si los humanos pudiéramos empaquetar los glóbulos rojos de manera similar, el resultado serían coágulos de sangre. Por ello, resulta interesante estudiar los mecanismos que permiten a las ranitas de cristal concentrar sus células de sangre roja, pues eso les permitiría a los investigadores desarrollar nuevos tratamientos anticoagulantes, informó American Scientist. Cabe destacar que, de acuerdo con el sitio web Naturalista, esta especie de anfibio de la familia Centrolenidae se encuentra amenazada de extinción por la pérdida de su hábitat natural. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y les platicamos de este encuentro donde se busca reconocer como autores aquellos personajes encargados de construir y preservar nuestra memoria a través de la lente. Reflexionar sobre el valor creativo y documental de la fotografía escénica y analizar algunos problemas del gremio son algunos de los temas que se tocarán en la segunda jornada de fotografía escénica que organiza el CITRU. Empezamos con estas jornadas sobre fotografía escénica el año pasado y la idea era dar valor a esta actividad. De pronto
como fotógrafo escénico, es complicado, llega a ser complicado la misma relación incluso con los otros creadores, ¿no? Y nos dimos cuenta que no consideran como algo importante realmente este trabajo, sobre todo no como un acto creativo. Además de las conferencias, exposiciones y presentaciones del libro, se busca crear conciencia sobre el valor que tiene la fotografía. Es muy común que los periódicos, es muy común que las revistas, los libros, como lo que acaba de suceder no hace mucho, pues omitan este crédito, pero precisamente es porque no hay valor, no importa prácticamente, no es otra cosa. Y creo que este valor, por lo que he visto, pues no va a venir, o esta valoración no va a venir de parte ni de los artistas, ni de los medios, ni de los editores. Tiene que venir de nosotros, los fotógrafos escénicos. En este año consideramos, o nos dimos cuenta también, que no hay los espacios para que la fotografía escénica suceda, digamos. No hay galerías que de pronto estén dispuestas a que se muestre esta creación que de pronto nos corresponde, nos toca, tampoco editoriales. El encuentro concluirá el día de mañana con 2 conferencias: Espectadores diferidos, explorando el teatro a través de la fotografía escénica, y Roberto Aguilar, 50 años de fotografiar danza. Roberto Aguilar, tiene 50 años ejerciendo la fotografía particular de danza. En el gremio de fotógrafos de danza es bastante reconocido. Se conoce a Krista Cauri, la misma Maritza López, Rogelio Cuellar en su momento. Y Roberto tuvo en algún momento la posibilidad de viajar al extranjero y de hacer fotos en compañías icónicas, ¿no? Tiene fotografías de compañías como el Bolshoi o Bellart. Precisamente la propuesta es que él nos platique de sus fotografías icónicas. ¿Qué hay detrás de aquella foto del bailarín principal de Bellart, por ejemplo, en la coreografía de Bolero? Él nos contará un poco acerca de qué es eso y de su proceso, a lo mejor, ¿no? La mayoría de sus fotos son con negativo. Entonces nos contará cómo vive ahora quizá la diferencia de ese cambio tan grande que tenemos ahora, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Alerta Popocatépetl es el tema esta noche en Debate 22, cuando Kimberly Armengol reciba a la analista del Servicio Sismológico Nacional, Delia Irecene Bello, y al investigador del Departamento Sismológico del Instituto de Geofísica, Carlos Valdés. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22, que a todos nos interesa, Rafa. Es el tema del que se está hablando en todos lados. Queremos saber qué puede pasar, cuáles son los escenarios, ¿no? Un tema coyuntural. Además, recordar, si viven en las zonas aledañas, de manera particular en Puebla, Tlaxcala o en Morelos, el uso de cubrebocas es fundamental para evitar respirar las cenizas que está expidiendo el volcán. Vamos a la pausa. A los 101 años de edad, este 18 de abril murió el exrector de la UNAM, Pablo González Casanova. Un académico sin tacha. Un hombre que influyó determinantemente en la vida democrática de nuestra nación, de un firme opositor a las injusticias. Rector de 1970 a 1972, pero militante de la izquierda durante toda su vida, Pablo González Casanova hizo de la UNAM un bastión de la educación pública y gratuita en México, al crear los sistemas de CCH y Universidad Abierta. Se trata de hacer un nuevo tipo de universidad que nos permite pensar que la universidad no es nada más para unos cuantos, sino que puede ser para todos. Nacido hace un siglo en Toluca, el 11 de febrero de 1922, tuvo el inusual mérito de ser el primer doctor en Sociología de México y la única persona investida de forma simultánea como profesor e investigador emérito por la UNAM. Un logro casi inevitable para un hombre que, incluso cuando ostentaba los más altos cargos en la universidad, nunca renunció a ser un compañero más en el salón de clase. Entonces, siendo yo director, era estudiante también, cosa que hice mucho cuando era rector. Nunca estudié tanto en la universidad como en ese periodo
González Casanova fue pieza clave en el movimiento del 68, algo que lo llevaría a ocupar el sitial más importante de la universidad, demostrando con ello que la crítica es algo inherente al espíritu del cual hace la UNAM mención en su escudo. Pablo González Casanova es un referente de aquella intelectualidad latinoamericana que, en vez de adular al poder político y económico, le apuesta a la educación como vía para cambiar el futuro colectivo, pues como el exrector siempre dijo: el futuro de la humanidad. Si la humanidad tiene futuro, está en nuestra América. Y en nuestra América, la Universidad Nacional Autónoma de México, como en el mundo entero, representa una de las principales universidades y la principal de América Latina. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Me llamo Pedro Almodóvar y nací en un pequeño pueblo de La Mancha, de Ciudad Real, a principios de los años 50, en plena posguerra española. En su niñez se trasladó a Cáceres, ciudad en la que estudió en un colegio salesiano. En esa época comenzó su devoción cinematográfica, que cultivó con constancia a partir de su adolescencia. Lo que sí recuerdo es que mi primer contacto con el mundo del cine fue a través de unos cromos que se publicaban dentro de las tabletas de chocolate. A los 8, 9 o 10 años empecé a ver mis primeras películas y en efecto, bueno, la fascinación se confirmó. Yo no sabía cómo, pero desde ese momento sentí que yo quería formar parte de aquel mundo. Desde finales de los años 60, Pedro Almodóvar residió en Madrid, provocador e influenciado tanto por Luis Buñuel como por Alfred Hitchcock. Yo únicamente me he dedicado a decir las cosas tal como las veía y como las pensaba. Y bueno, pues esa falta de hipocresía y también esa no coincidencia en los gustos tradicionales de la clase social en la que yo he nacido, que soy de una clase humilde, me hacían parecer como una persona muy extravagante desde que era un niño. Pero para mí yo creo que era una persona completamente normal. Lo que pocos saben es que Pedro Almodóvar formó parte de la denominada movida madrileña de los 80, creando un dúo musical con McNamara, con quien grabó canciones como Gran Tanga, Suck It To Me o Voy a Ser Mamá, participando en actividades teatrales con el grupo Los Goliardos y escribiendo historias, varias de ellas redactadas bajo el seudónimo de Pati Pusa. Siempre polémico por sus singulares personajes, su humor negro y apariencia quiche, que confluyen en torno a sus habituales obsesiones sexuales, socioculturales y religiosas. Como elemento dramático, la mujer reúne muchas más cualidades, es decir, la mujer tiene mucha más capacidad de sorprender, la mujer ha guardado secretos a lo largo de la historia y además yo creo que incluso los problemas masculinos a través de una mujer se explican de un modo más entretenido. Ganador de diversos premios, entre ellos 2 Oscar, por Mejor Película Extranjera y por Mejor Guión. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y las infancias trans es el tema esta semana en nuestro segmento Rumbo al Pride. Tania Morales fue descubriendo la identidad transgénero de su hijo durante su infancia y preadolescencia. El acompañamiento que le brindó y su conocimiento como abogada la llevaron a fundar la Asociación para las Infancias Transgénero. La activista nos habla de los claroscuros que este sector de la población enfrenta en nuestro país. México tiene una posibilidad muy importante que es, digamos que está a la vanguardia en el acceso al derecho a la identidad, es decir, a tener un acta de nacimiento de una forma apegada a derechos humanos, pero solo un estado de la República tiene esta posibilidad, que es el estado de Jalisco. En los demás estados de la República Mexicana tenemos 3 estados de la República Mexicana que tienen reconocimiento a partir de los 12 años. No obstante, Tania Morales sigue identificando vacíos legales e institucionales que vulneran los derechos básicos de las infancias trans, como el acceso a la educación.
hay vacíos o le llamamos discriminación institucionalizada, porque también las instituciones discriminan. En este caso, por ejemplo, no habiendo un protocolo por parte de la Secretaría de Educación Pública, esto se deja a merced de cualquier escuela que decida o no respetar el nombre y el género de la persona, aunque el derecho a la educación es independiente del derecho a la identidad. Muchas infancias trans son discriminadas en las escuelas. Desde su experiencia, Tania Morales habla de 3 aspectos que considera esenciales en el acompañamiento para las infancias trans. Justamente que la personita trans esté en el centro. Es decir, yo no puedo estar pensando en qué tanto me afecta que mi hija, hijo o hija sea trans, o lo que yo he aprendido históricamente acerca del tema. En el centro está la persona. Hay que darle seguridad jurídica. No basta con aceptar quiénes son, sino necesitamos tramitar sus documentos de identidad para que no sufran discriminaciones justamente en las escuelas o en otros lugares. Acercarse a otras familias con hijas trans, generar la comunidad si no existe algo cercano, y me parece que es muy importante enseñarles que hay muchas formas de vivir el género, que no hay una sola, que no hay una receta específica. Noticias 22, Víctor Gaspar. Hoy tenemos la oportunidad de ver el mundo de adentro hacia afuera desde la perspectiva de Bob Chadwick. Me fascina ver cosas nuevas todo el tiempo. Esa curiosidad llevó a Bob Chadwick a tomar una cámara fotográfica en su adolescencia y salir de su natal Holanda para recibir formación técnica en Alemania, Francia e Inglaterra. En 1959 llegó a México. Recorrió los territorios de Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, con el objetivo principalmente de retratar a las minorías étnicas con sus festividades, costumbres y rituales. Para celebrar sus 65 años de trayectoria, el Centro de la Imagen inauguró la exposición De Adentro hacia Afuera. Esta casa de la fotografía es el lugar donde queríamos honrar tus 90 años, a Bob Chadwick, que sigue siendo un joven curioso, que sigue siendo un descubridor de aquello que recorre y se le presenta. El chiste de esta exposición es que hay una serie de fotografías y pequeñas historias que son de toda mi vida. La muestra se divide en 2 secciones. En el exterior del recinto se encuentran imágenes tomadas en distintos países sobre el sentido del trabajo. La segunda parte, que se encuentra en el interior, está constituida por las imágenes que narran el paso del tiempo en los temas recurrentes del fotógrafo. Uno de ellos es el paisaje, que lo vemos como un entorno virgen, que de repente es como una oportunidad. De ahí pasamos a ver la segunda sección, que es de la industria y la construcción, que habla como de la transformación de ese entorno. Y esa transformación del entorno a la ciudad y del día a la noche y esas contraposiciones hasta encontrarnos en la última sección, que habla como de la gente, de su cultura, de sus usos y de sus costumbres. Esta retrospectiva permanecerá hasta el 16 de julio en el Centro de la Imagen. Nunca sabes si vas a encontrar algo fascinante, pero es posible. Si abres los ojos y observas lo que está pasando enfrente de ti, siempre hay algo. Para Noticias 22, Óscar Cortés. La presencia femenina se refuerza en este festín cinematográfico que llega desde el mar Báltico. Más de 30 obras dirigidas por mujeres ofrecerá la segunda semana del cine polaco. Yo siento que mujeres, directoras que yo escogí sus películas, tienen enfoque en lo humano. Hay mucha empatía, pero también quizás enfoque en la gente que necesitan dar la voz, que normalmente no lo sabemos. Por ejemplo, el tema de viejez.
Para esta edición se eligieron películas contemporáneas y estarán divididas en 3 secciones. En la categoría ficción se proyectarán 6 títulos. Hay una ópera prima también de la Escuela de Cine de Łódź, Nada se pierde, y Agnieszka Holland, La luz en la oscuridad, para que conocen su obra que creo que no fue tan presentada en México. Y su favorita, Małgorzata Szumowska, La cara, que se presentó, pero pues ya pasó un poco de tiempo, entonces nos gustaría enseñarlo de nuevo. También se estrenarán 5 documentales en México. Son historias personales y no necesariamente sobre las mujeres. Tenemos un documental, El cielo sin estrellas, que es una historia de un señor, un chico que tiene un hijo y está perdiendo su vista él. Entonces su hijo chiquito es como su guía. Y es una historia muy bonita del proceso, cómo aprendemos a ver el mundo de otra manera. Complementan la programación 21 títulos de animación. La invitada de honor será la editora y rectora de la Escuela de Cine, Televisión y Teatro de Łódź, Milena Fiedler, quien impartirá una clase magistral el día 24 de mayo, precedida de la proyección del documental La Voz. Este encuentro cinematográfico se llevará a cabo hasta el 28 de mayo en la Cineteca Nacional. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Y el tango se hace presente en el Centro Nacional de las Artes entre acordes de uno de los más celebrados pianistas contemporáneos. Con más de 20 años dedicado al piano y al tango, el argentino Pablo Estigarribia se presenta en el Centro Nacional de las Artes con un concierto en el que ofrecerá los temas que le hicieron acreedor al Grammy Latino 2022 al mejor álbum de tango. Esta producción que hice, en realidad junto a muchos compañeros del estudio y de producción, representa una recreación de un concierto histórico, que solamente se grabó de manera no oficial, digamos, alguien del público decidió grabarlo con un Walkman, y esa cinta llegó a mi poder hace unos cuantos años. Y este concierto, que fue grabado de esta manera, fue, por lo menos a mi conocimiento el día de hoy, el único concierto de piano solo que Horacio Salgán diera en su vida, en sus 80 años de carrera. El Grammy llegó sin expectativas, pues al tratarse de solo él interpretando la música de Horacio Salgán y sin ningún invitado, Pablo Estigarribia no contempló la posibilidad de ganar. Yo me planteé recrear este concierto y grabarlo en un disco, puesto que por la condición de grabación no oficial que tiene el documento que me llegó, no se puede publicar. Entonces, cuando yo escuché este documento, dije, bueno, sería lindo poder sacar un disco para que esta música se escuche en todo el mundo. Los recitales que doy en piano solo suelen tener 70 o 75 minutos sin intervalo. Y bueno, el número de temas depende un poco. Yo voy interactuando con el público, ¿verdad? Yo cuento muchas historias también acerca de los tangos que voy a tocar. Me gusta interactuar mucho con el público de esa manera, pero pueden esperar tranquilamente, no sé, unos 14 tangos, calculo, una cosa así. Será el Auditorio Blas Galindo el que recibirá el concierto Pablo Estigarribia, Tangos para Piano, este jueves 25 de mayo a las 20 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes del corte les recordamos que la quinta edición de la Bienal Mario Vargas Llosa se va a celebrar en Guadalajara del 25 al 28 de mayo. Noticias 22 le va a dar seguimiento a este encuentro, así que bueno, pues estén muy al pendiente de esta pantalla. Vamos a tener todos los detalles por acá. A partir de mañana, no se lo pierdan, aquí en Noticias 22. Por lo pronto, una brevísima pausa. Más información al volver. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx.
Acompáñenos hoy a las 9 de la noche. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el volcán Popocatépetl, cuáles son los riesgos, si se puede o no incrementar la alerta, pero también vamos a hablar de microsismos en la Ciudad de México. Hoy a las 9 nos acompaña el Sismológico Nacional. Hoy, 21 horas. Hay buenas noticias para la producción audiovisual latinoamericana. Un nuevo panorama sonoro se dibuja en el horizonte. Bajo la convicción de que la unión hace la fuerza, han nacido los servicios musicales Estudios Churubusco, una alianza entre los estudios cinematográficos de mayor tradición en el país y las agrupaciones musicales Vórtice Ensamble y Vórtice Orquesta, que dirige el multipremiado compositor Felipe Pérez Santiago. Esta colaboración buscará proporcionar una amplia gama de servicios de composición, interpretación y grabación musical de primer nivel a la industria audiovisual de México y América Latina, gracias a la presencia permanente de un nutrido grupo de músicos especializados en este ámbito. Que estemos aquí grabando y generando y creando toda esa música para las películas, series, documentales, etcétera, que se estén produciendo en México y, por supuesto, para otros países que quieran venir a producir aquí. Tenemos mucha experiencia en música contemporánea, pero sobre todo tenemos mucha experiencia en música visual y tenemos mucha experiencia en colaboraciones interdisciplinarias, porque hemos trabajado con cine, hemos trabajado con danza, hemos incluso trabajado con una compañía clown. Gracias a la probada versatilidad y experiencia en el rubro audiovisual del Vórtice Ensamble y la Vórtice Orquesta, los servicios musicales Estudios Churubusco estarán en posibilidad de brindar desde la asesoría musical hasta la creación de arreglos y bandas sonoras originales. Aquí tenemos una oferta de músicos, literalmente desde un violín, porque necesitan un violín o un cello o un piano, hasta una orquesta sinfónica de 100 miembros, de 120 miembros. Tenemos un coro sinfónico, tenemos solistas, tenemos ensamble de percusiones e incluso tenemos bajo pedido la posibilidad de conseguir instrumentos eléctricos, electrónicos y no occidentales. Los servicios musicales Estudios Churubusco tendrán como principal sede la Sala Silvestre Revueltas, que cuenta con capacidad para orquestas de hasta 100 músicos y condiciones acústicas inmejorables. La industria ya de aquí de México, desde que empezó a saberse de esto, ya ha levantado muchísimo la mano, pero mucho, e incluso tenemos ya un par de ofertas internacionales. La colaboración entre Vórtice Ensamble y los Estudios Churubusco contempla la realización de conciertos y la grabación de música sinfónica mexicana contemporánea. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues una gran propuesta que hay que agradecer que ya se cuente con ella. Y bien, esta historia sobre la defensa del agua en un poblado veracruzano ha conquistado a la crítica y al público del otro lado del mundo. Vamos a ver. Quieren acabar con la vida de mi pueblo, su agua, con su pesca, con el rafting, con su economía. La película mexicana Luna Negra del director Tonatiuh García fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Recibimos en realidad 3 premios allá en Moscú, en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Como bien dices, mejor director, que es un premio pues muy preciado. Y está el premio del público y también otro importante que es el premio del Club de Cineastas de Rusia. Estoy muy contento por estas distinciones. Me encantaba cuando me contabas de tus viajes, cómo recorrer los desiertos, las cascadas. La ópera prima del cineasta mexicano aborda la resistencia de los habitantes de Jacomulco en Veracruz contra las intenciones de una empresa extranjera de construir una presa en el cauce, la cual alteraría el ecosistema y dañaría seriamente la economía local, así como su patrimonio biocultural. La película tiene para mí 5 personajes principales que son los integrantes de una familia. Un abuelo, 3 nietos de este abuelo y un bisnieto, con padres ausentes. También no quise tener un sesgo documental de la película. Quería que la película estuviera ficcionada
y que tuviera este matiz de película pues de ficción, que tuviera una estética diferente. Además, el director mexicano buscó que la historia no fuera monotemática. Temas universales como la muerte, el amor, el desamor, el acoso escolar, el abuso infantil, el abuso sexual infantil, la falta de atención en salud para personas mayores de edad. Entonces son muchos temas, el alcoholismo, el desempleo, son muchos temas los que toca la película, son muchas aristas y al final con los desenlaces en cada personaje. Esta obra continuará con su participación en distintos festivales. Tenemos ya cerca de 15 selecciones oficiales, 9 premios y durante todo 2023 estará participando en diferentes festivales en diferentes partes del mundo. El estreno nacional en salas de cine en México va a ser en enero-febrero del 2024. Noticias 22, Óscar Cortés. El rock está de luto. La reina ha muerto. Su alborotada melena, sus piernas célebres que lucía en minifaldas, pero sobre todo su potente voz y su explosiva presencia en el escenario, bien le ganaron el título de la reina del rock and roll. Tina Turner murió hoy, 24 de mayo de 2023, a los 83 años, en Küsnacht, Suiza. En años recientes, Tina Turner había enfrentado problemas de salud como cáncer, fallas renales y un infarto. El deceso fue anunciado en su cuenta de Instagram acompañada de una fotografía. Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans de todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja todo su mejor trabajo, su música. Toda nuestra sincera compasión va a su familia. Tina, te echaremos mucho de menos. Anna Mae Bullock fue su nombre real. Nacida en Brownsville, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939, Tina Turner inició su carrera en 1957 en la banda Kings of Freedom, liderada por Ike Turner, con quien estuvo casada y de quien se divorció en 1978 tras una abusiva relación. Ya en solitario, 1984 trajo para Tina lo que sería considerado en la industria musical como uno de los más exitosos regresos a la música con su álbum Private Dancer, que le valió el Grammy a Disco del Año. De ahí surgió su célebre What's Love Got to Do With It, al que siguieron éxitos como The Best. Su incursión en el cine la llevó a participar en la película Tommy en 1975 y Mad Max Más allá de la cúpula del trueno, a cuyo soundtrack aportó el tema We Don't Need Another Hero. En su momento, la cantante rompió récords como el Guinness a la solista que vendió más boletos en 1988 por su gira mundial Break Every Rule, además de haber vendido 100 millones de discos en todo el mundo. El mundo que hoy le dice adiós a Tina Turner. Bueno, una mujer extraordinaria, no solamente con esta voz maravillosa de rock, sino también con toda la actitud de una verdadera rockera y que inicia en los años 50 y en los años 70 ya empieza a tener una resonancia muy importante. Los 80, los 90 fue una explosión. La presencia de Tina Turner en las listas musicales, en películas, como se mencionaron ya algunas. Un timbre y una tesitura muy fáciles de identificar, lo que también ayuda a consagrar y a constituir esta leyenda, además con duetos bastante interesantes, navegando en el ámbito del jazz, en el ámbito del rhythm and soul, por supuesto el rock del cual se consagra
consagra como reina, pero también hay colaboraciones ahí, van a ser los nuestros culposos. Con Eros Ramazzotti. Con Eros Ramazzotti. Que me gusta mucho. Y bueno, esa colaboración con Mark Knopfler, con Mick Jagger. Bueno, es larga la lista y también larga y grande la leyenda que construyó Tina Turner. Y hoy la vamos a recordar con lo que es quizá alguno de sus éxitos más sonados y más representativos, y así le rendimos un tributo y los invitamos a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre aquí en Noticias 22.